Cuando hablamos de suplementos deportivos, la creatina es considerada la reina y es que es uno de los más estudiados y usados especialmente en ejercicios cortos e intensos, como por ejemplo levantar pesas o carreras explosivas. Pero es tan segura y eficaz como dicen y sobre todo también se puede utilizar más allá del deporte. Vamos a salir hoy de dudas. Alex, buenas tardes. Muy buenas tardes, Vanessa. Así es, cuando empezamos en el mundo del deporte nos interesa muchas veces ese extra, esa suplementación deportiva. Y si, como tú comentabas, hay alguien que reina dentro de este mundo, es la creatina, porque además se ha convertido en una de las más estudiadas y además testadas. Pero sobre todo, vamos a ver qué es eso de la creatina, qué entendemos por creatina. Porque, como vamos a ver ahora en pantalla, ¿qué es la creatina? Pues estamos hablando de un suplemento nutricional útil, sobre todo para potenciar la energía entre los deportistas, que es el núcleo más duro que utiliza este tipo de suplemento. ¿Qué ocurre si no tomamos creatina? ¿Dónde podemos nosotros formar de manera natural esa creatina? Pues a través de estos 3 aminoácidos que tienen unos nombres que parecen los 3 Pokémon a elegir: arginina, glicina y metionina. Y en el hipotético de nosotros no querer hacer uso de estos suplementos, la encontramos bien en los tejidos musculares de animales y pues dentro del cerdo, el salmón, el vacuno, pollo o atún. Y toca ahora hablar de sus beneficios, porque, como ya decimos, es la más estudiada y la más testada, pero ¿qué beneficios encontramos dentro de esta creatina? Pues, sobre todo, la mejora del rendimiento deportivo, aumento en la masa muscular, y uno de los últimos estudios demuestra que ayuda en los beneficios cognitivos y neurológicos. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre todo ayuda a retener nuestra memoria y a dormir mejor. Y también donde se están utilizando son en dietas, por ejemplo, veganas o vegetarianas, bajas en creatina, es decir, sin proteína animal. Y otro aspecto a tener en cuenta es que hay algunos contras, como ya decimos, todo lo que tiene beneficios tiene sus contras, solo que en este caso estamos hablando de unos contras que igual no están tan testados como sus beneficios. Y es que estamos hablando de que retienen líquidos, molestias digestivas y algunos, que es un poco más leyenda que un estudio como tal, son los problemas renales. Y para saber si consumimos más, menos, estamos a favor o en contra del uso de este tipo de suplementación, hemos salido a la calle a preguntar acerca de este tipo de suplementación deportiva. Sí, proteína y creatina. No, no tomo actualmente nada, de creatina ni de suplementos. Suelo consumirla habitualmente, sí. No he tomado ningún tipo de ni creatina, ni proteína, ni nada. No creo que sea necesario al nivel al que hago deporte. Si a lo mejor fuese un rendimiento más superior, lo pensaría, pero al nivel al que hago no lo veo necesario. Pienso que la comida real es muchísimo más sana que comida, o sea, por así decirlo, suplementos en polvo o cosas así. Sí que he leído acerca de sus beneficios y demás, pero nunca me he planteado el hecho de tomármelo porque tampoco lo he necesitado. El suplemento, uno de los suplementos más estudiados que hay, la verdad es que son todos beneficios, no solamente a nivel de fuerza y tal, sino también pues, a nivel cognitivo, y luego previene muchísimas enfermedades. En el hígado me han dicho que también es malo. Si no tomas suficiente agua, al final te afecta. La tienes que estar tomando constantemente, porque si no la tomas, la dejas de tomar, su función deja de hacer efecto. O que se te cae el pelo, pero bueno, tampoco me da mucho miedo porque doy por hecho que se me va a caer, o sea que... Pues para saber si se te va a caer el pelo o no, tenemos con nosotros a Pedro Manonelles, médico deportivo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que para hilar un poco con lo que comentaba el chico, ¿se le va a caer el pelo si toma creatina? Pues en nuestros documentos de consenso no hemos descrito nunca semejante efecto secundario. Además, la creatina es una de las sustancias que tiene menos efectos secundarios del amplio espectro de productos que se toman para mejorar el rendimiento deportivo. Y desde luego ese yo no lo conozco y en lo que he revisado mucho, no se describe. Pues como auténtico profesional, pues yo he comentado así a grosso modo en lo que consiste, en lo que es la creatina, de una manera más profesional. ¿De qué hablamos de creatina? La creatina es una sustancia nitrogenada, no es una proteína ni es un aminoácido. Sí que los aminoácidos son precursores de la producción de creatina. Y la creatina es un producto nitrogenado de la familia de las aminas,
que se produce endógenamente en el hígado, en el páncreas y en el riñón concretamente, por lo tanto hay una producción por parte del propio organismo y, como muy bien ha dicho, también se introduce en el organismo de forma exógena a través de productos proteicos de origen animal. Por eso es muy oportuno decir que en las dietas veganas existe deficiencia de creatina. Es una sustancia muy peculiar porque forma parte de los sustratos, de las sustancias que permiten obtener energía para el trabajo muscular, que en definitiva es lo que hace el deportista. Me refiero al deportista. Para que el músculo funcione, produzca contracciones, hay que proporcionarle elementos energéticos. Y la creatina precisamente es uno de los elementos primordiales, es el que permite reconstituir el ATP, el ácido trifosfato, ¿no? Entonces, cuanta más disponibilidad existe de creatina, más elementos energéticos tiene el músculo para realizar su función. Por eso es uno de los efectos que provoca la creatina, mejora el rendimiento a través de la función muscular. Pedro, existen muchos mitos alrededor de la creatina. Escuchábamos ahora mismo el de la caída de pelo, efectos secundarios, nos decían otros. ¿Existen muchos mitos a día de hoy? Bueno, ya hemos visto que hay muchos criterios, algunos no tienen que ver con la realidad, pero como decía antes, la creatina es una de las sustancias que menos problemas nos crean porque sabemos muy bien que produce efectos beneficiosos y además un efecto muy interesante, y es que tiene muy pocos efectos secundarios. Probablemente esa sea la explicación de que, siendo un suplemento nutricional con efectos para la mejora del rendimiento, no esté incluida en la lista de sustancias prohibidas. Probablemente no esté, por dopaje, no está incluida en la lista de sustancias prohibidas precisamente porque no tiene efectos sobre la salud, perjudiciales sobre la salud. Sí se toma en las dosis recomendables, pero eso es de aplicación a cualquier sustancia que se tome en dosis excesivas aumenta sus posibles riesgos de forma muy importante. Estamos hablando de deportistas, pero cualquiera de las personas que se estén viendo ahora mismo en casa, Pedro, de cualquier edad, ¿es perfil para poder incluir en su dieta la creatina? En principio no, salvo un grupo muy interesante que es el de las personas muy mayores. Las personas muy mayores, lo que se ha visto es que la utilización de la creatina es especialmente útil precisamente porque tienen deficiencias alimentarias, y entonces es posible que dentro de las suplementos no deportivos, sino nutricionales, de las que se puede beneficiar una persona anciana, considerando que tenemos una población que afortunadamente cada vez vive más años, ¿no? Pero también arrastra secuelas, pues ese grupo de edad se beneficiaría de una forma muy importante del uso de creatina. En otras personas no tendría sentido, bueno, en las personas veganas, claro, pero porque tienen que suplementar productos proteicos de origen animal, que son los que tienen mayor valor biológico. Precisamente, yo nos lo apuntaba también Alex, en personas que siguen esas dietas veganas. En el mundo de la suplementación no solo es importante la rutina deportiva, la nutrición y la dieta es fundamental para ver los tan ansiados resultados, y como bueno, ya hemos estado comentando, la creatina es una de las más usadas, pero ¿qué papel juega dentro de la nutrición? Vamos a hablar también de todo ello con Pedro García, dietista y nutricionista. Muy buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. Disculpa, soy Carlos Gracia. Gracia. Ah, pues ahí queda, Carlos Gracia. ¿Gracia o García? Gracia. Gracia, pues ahí has resuelto a ese pequeño hándicap. Vamos al lío directamente. Estamos hablando de la creatina, pero también hay que tener en cuenta la nutrición diaria, y estamos hablando, si le parece, vamos a empezar por esas dietas, decíamos, veganas, en las que se puede añadir la creatina pues para completar lo que no tenemos, lo que nos faltaría. Sí, aquí en este caso, claro, al estar esta creatina, como bien ha indicado el doctor, principalmente presente en productos animales, pues una dieta sobre todo vegetariana y vegana, pues no hay mucho aporte de esta creatina, o prácticamente nulo, no es ninguno. Entonces, tanto para personas veganas que hagan o no hagan deporte, sería recomendado incluir esta suplementación. La verdad que sería bastante interesante. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Carlos? Que una pregunta también que es muy a tener en cuenta, además de en qué alimentos, en qué grupo de alimentos podemos encontrar más o menos este tipo de suplemento, esta creatina, el uso correcto de su consumo, porque es verdad que tiene que ir acompañada de grandes ingestas de agua.
¿cuál es la manera más adecuada de hacer un uso correcto de esta creatina? Pues en este caso, las dosis habituales que suelen recomendar son de torno a 3-5 gramos, dependen un poquitín del peso de la persona, de la actividad física, ¿no? Y como bien dices, ¿no? Pues acompañarlas tanto con agua, pero también la alternativa que podríamos incluir sería tanto leches o zumos, sería un buen complemento, pues a lo mejor una creatina que no tiene sabor, con el zumo pues le podemos dar un sabor un poquitín más agradable o más interesante. Además de que también se ha visto que ese acompañamiento de esta creatina con carbohidratos pues ayudaría un poquitín más a su absorción. Se habla también de evitar, pero bueno, esto en general con el deporte no, de evitar su consumo con el alcohol, principalmente porque el alcohol no aporta nada interesante a nivel muscular. Y luego hay algún mito también, por desvelar algún mito, que habla que si se toma con cafeína es peor y en principio no debería dar ningún efecto ni ningún problema. Así que lo dicho, como habéis comentado, acompañarlo con bastante agua y unas dosis más o menos habituales de en torno a 5-3 gramos, dependiendo un poquitín del peso. Acerca de esa mezcla, te quería añadir que, claro, normalmente, hablo a nivel personal, yo siempre lo he mezclado con agua. En el pasado lo mezclaba con agua. Y hay veces que me recomendaban, pues como te decías, con algún tipo de zumo, café, etc. ¿Resta algún tipo de suma? Es más, ¿suma, resta o es indiferente con que la mezcles? ¿Con qué tipo de líquido, siempre y cuando no sea, como tú decías, alcohólico? Aquí la única pequeña suma se ha visto, ¿no? Que con ese leche, con ese zumo que tiene un pequeño aporte de carbohidratos, favorecería una mejor absorción. Esa sería la única diferencia. Siempre acompañado de grandes cantidades de agua, a lo mejor pues me bebo este vaso de leche con creatina y luego pues lo acompaño con algún vasito, un par de vasos de agua para favorecer esa retención de líquidos, que también hablaremos, que no es tanto retención de líquidos, sino aumento de líquido en el músculo. Pero bueno, ya lo comentaremos. Carlos, yo tengo una duda. Si realmente nuestra dieta es rica en esa carne en la que antes mi compañero Alex decía que podemos encontrarlo como cerdo, salmón, pollo, atún, estamos hablando, entiendo, que de grandes deportistas, porque un deportista a pie de calle, por decirlo de alguna manera, que no compite, sigue una dieta equilibrada y sigue unas pautas en cuanto a ejercicio, ¿es necesario suplementar con creatina hoy en día? Si llevas una dieta, digo, equilibrada, que aporta ese tipo... Vale, en sí, vamos a entrar un poco en datos, ¿vale? Como ha comentado también el doctor, tanto en carnes de todo tipo rojas, pescado o pollo, si lo queremos incluir, encontraremos, para que hagáis un poquitín la idea, en torno a 4 o 5 gramos de creatina por cada kilo de carne. Que si lo vemos así, 1 kilo de carne al día, la verdad que es bastante cantidad, ¿no? Entonces, las raciones normales, que suelen ser en torno a 150 a 200 gramos, estaríamos incluyendo 1 gramo de creatina de forma diaria, o de forma diaria en cada comida, entonces serían como 2 gramos. Que nos quedaríamos un poquitín por debajo de lo que sería la suplementación de en torno a 3-5. Entonces, sería recomendable en altos deportistas, dependiendo un poquitín del tipo de deporte que se haga, sería interesante sobre todo para asegurarnos que esas cantidades de creatina cara a la recuperación, tras los entrenamientos, tras las competiciones, sea lo más óptima posible. Entonces, en esos de alto rendimiento igual sí que sería muy interesante. En gente que haga un poquitín menos de deporte, pues no dejaría de ser interesante en la parte deportiva, porque así nos aseguramos, lo dicho, la creatina principalmente, el efecto que tienes de recuperación, pues favorecería esta recuperación. Entonces, esta suplementación es algo que yo tampoco, quitando estos puntos que hemos hablado de efectos secundarios negativos, sería algo que yo sí que recomendaría a cualquier deportista que tome más o menos en serio estos entrenamientos. Pues Carlos, nos has ayudado a salir de dudas. Muchísimas gracias por atendernos. Nada. Doctor, estábamos escuchando ahora, tenía una duda y es esa, si es deporte de forma habitual, 2-3 días a la semana, con una dieta equilibrada, esa suplementación, al final también tenemos que mirar hacia otros suplementos también hoy en día. ¿No nos lo aporta suficientemente la dieta? Otra cosa sería, entiendo, deportistas de alto rendimiento o deportistas. Pero el deportista, aunque no sea de alto rendimiento o profesional, quiere competir y quiere ganar. Y de la misma manera que utiliza elementos que son propios de la alta competición en lo que respecta al entrenamiento o la recuperación, también utiliza elementos de la alta competición en la alimentación y en la suplementación. Por lo tanto, es lógico que utilicen suplementos nutricionales. De hecho, lo comentábamos antes, el mayor mercado, que es un mercado descomunal desde un punto de vista económico, se produce en el deportista aficionado. Es verdad que la utilización que hace el deportista aficionado es muy inadecuada,
desde muchos puntos de vista, porque utiliza muchas cosas que no sirven para nada y algunas pueden ser incluso peligrosas, pero también es cierto que hay deportistas que quieren mejorar sus resultados aunque sean aficionados. Entonces, es un uso que se entiende, ¿no? Pero hemos hablado de qué es la creatina, pero no hemos dicho para qué sirve. La creatina no sirve para cualquier actividad o cualquier disciplina deportiva. La creatina es un elemento que por sus características energéticas o participación en los procesos energéticos sirve para los ejercicios de corta duración. ¿Más explosivos? Claro, de 2 minutos, o sea, de 2 segundos a 30 segundos. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, pues una carrera de 100 metros, una carrera de 400, una carrera de natación de 50 a 100 metros como mucho. Ahí es donde realmente la creatina tiene un efecto primordial. En una carrera de 200 metros de piragüismo. Entonces, ahí sirve. Ahora, si utilizamos creatina para un fondista, los efectos que cabría esperar serán muy pocos. Hay que decir una cosa, la creatina tiene algunos efectos que está clarísimo. Aumenta la fuerza y la masa muscular. También tiene un efecto recuperador, porque disminuye el consumo de glucógeno, pero no es un recuperador de primer orden, ¿no? Entonces, claro, la creatina para que realmente sea efectiva tiene que utilizarse en esas disciplinas deportivas. Si se utiliza en otras no sirve para nada. Sí que serviría a una persona mayor, pero porque tiene deficiencias de elementos nutricionales, que eso es otra cuestión, ¿no? Entonces, para eso sí que sirve. Lo que pasa es que yo creo que se está utilizando indiscriminadamente. Entonces, nosotros utilizamos una creatina en un deportista que va a competir un campeonato dentro de 2 meses y se utiliza los 2 meses previos. No está tomando la creatina de una forma permanente. Porque es verdad, la creatina, como otras sustancias, tiene efecto durante un tiempo limitado, pero hay que ver qué tiempo necesitamos para que sea realmente útil. No hace falta que lo tomemos todo el tiempo, ¿no? Pues yo solo quería añadir una cosita más, que claro, comentabas en carreras de 200 metros, 400, deporte explosivo. Entonces, ¿por qué se utiliza tanto y hay tantas dudas en este caso a la hora de hacer gimnasio, por ejemplo, cualquier tipo de ejercicio que requiera mancuernas, pesos muertos, lo que sea en ese ámbito? Y sobre todo, ¿cuándo es mejor, si antes o después del entrenamiento? Esa pregunta de por qué se utiliza la creatina, pero también otras muchas sustancias, es una buena pregunta que no tenemos respuesta, porque el usuario utiliza las cosas sin prescripción y sin recomendación, las usa por su cuenta. Y si solamente estuvieran utilizando creatina podríamos estar tranquilos, pero en nuestra experiencia estamos viendo que hay deportistas absolutamente aficionados, sin ninguna pretensión, o parece que no la tienen, que están tomando 7 o 8 suplementos y no sabe para qué. Toma, porque no sé, por moda, ¿no? Se tiene que tomar antes del ejercicio, cuando se va a entrenar, y con efectos de recuperación después. O no se tiene que mezclar con café. El café inhibe la utilidad de la cafeína. No se tiene que utilizar con alcohol, porque el alcohol es contraproducente para cualquier circunstancia deportiva. Y ahí sí que puede presentar problemas hepáticos. La creatina, respecto a efectos secundarios, tiene problemas hepáticos si se mezcla con etanol, con alcohol. Entonces, creo que la creatina se tiene que utilizar sabiendo para qué se quiere utilizar durante el tiempo necesario, en las dosis adecuadas. Cuidado, la creatina es un elemento que tiene muy pocos efectos secundarios siempre y cuando se utilizan las dosis recomendadas, que por cierto, si se aumentan, no producen mayor mejora del rendimiento. Esto es una equivocación bastante habitual. Hay 2 formas de utilizarlo. Una de las formas, lo ha dicho el nutricionista, 3-5 gramos de una forma sostenida, pero hay una forma de administración rápida que son 20-30 gramos durante 5 o 7 días al inicio del entrenamiento, y luego se pasa a la dosis de administración de mantenimiento, pero no se deben de superar esas dosis. Hemos hablado de la creatina, pero visto lo que nos estaba contando, doctor, creo que le vamos a invitar otro día porque hay muchos más suplementos de los que podemos hablar sobre la mesa y eso nos podría llevar mucho más tiempo. Hay muchos y muchos no valen para nada. Pues nos vamos a quedar, si le parece, con esa frase que ha dicho, porque seguro que muchos de nuestros espectadores se quedan también pensativos, así que, claro que sí. Alex, invitamos otro día al doctor y hablamos de esos que creemos que sirven, pero no sirven para nada. Muchísimas gracias por sacarnos de dudas con la creatina. Gracias a ustedes. Te esperamos aquí. Gracias. Claro que sí. Gracias, Alex, también a ti. Nos vemos ahora.